Muy buenos días, estimado expositor, Cristian Paul Naranjo Navas, estimados asistentes, compañeros docentes, estimados estudiantes, público en general. Es un gusto para mí dar inicio a esta conferencia, agradeciendo la presencia de todos ustedes a nombre de la Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías. Cristian Paul Naranjo Navas es un pensador cristiano que se ha dedicado a la investigación en diversos temas como la historia económica, la filosofía política y las relaciones internacionales. Cristian ha sido becario en Bridgeville College, Estados Unidos, en la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, y en la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Es miembro de Business History Collective y fundador de la Asociación Ecuatoriana de Historia Económica. Ha publicado extensamente en una variedad de temas en revistas como Journal of Iberian and Latin American Economic History o la Revista de Historia Económica Ibérica y Latinoamericana, Revista de Historia Autónoma, Revista Internacional del Pensamiento Político, Revista de Filosofía, etc. Tiene un PhD en Historia Económica, un MBA y BA en Relaciones Internacionales y Filosofía. Actualmente trabaja como investigador en la Universidad Nacional de Chimborazo. Le damos la cordial bienvenida. Bienvenido, Cristian, por favor. ¿Me escuchan? Sí, claro, Cristian. Bueno, Hernán, un abrazo, qué bueno verte a los tiempos. Un abrazo también para todos los que están aquí en este taller. Un saludo muy fraterno y unas felicitaciones muy grandes a todos los organizadores de este congreso, que además ha empezado hoy con pie derecho y entonces pues seguimos con este taller. Hernán, no sé si ya empiezo directamente. Sí, por favor, demos inicio. Entonces, como este es un taller, realmente no es una conferencia per se, vamos a intentar hacerlo de forma interactiva. Para los alumnos que han sido mis alumnos y ya me conocen, pues saben que en mis clases y todas pues, las interacciones que podemos tener siempre son libres y podrán ustedes alzar la mano o interrumpirme, no tengo ningún problema. Entonces vamos a tratar de hacerlo, como digo, de forma interactiva, de manera que podamos pues, entendernos y saber qué es lo que estamos aprendiendo en este taller. Voy a compartir aquí la pantalla para que podamos verlo todos. Bueno, este taller empieza sobre todo con una dificultad que me parece que es real para todos los educadores, una dificultad que es real para todos los profesores. Esta dificultad de no saber muy bien cómo tratar temas de clase que son temas complejos, que son temas complicados, que traen muchas encrispaciones sobre todo, composiciones que pueden ser vistas como radicales, o composiciones que pueden ser vistas como muy culturales y demás, ¿no? Entonces, en ese intento de entender la academia como un espacio de interacción en el cual podamos conversar de todo, de absolutamente todo, pero con ciertas reglas de juego, es decir, con unas reglas que tengan que ver con la lógica, reglas que tengan que ver con la argumentación, reglas que tengan que ver con un trato digno a sus contrapartes. Pues me ha parecido a mí que va a ser indispensable que los profesores o educadores, o en este caso algunos de los estudiantes que se encuentran en este taller, que puedan entender que hay metodologías aplicables que vienen de mucho tiempo atrás, metodologías que se pueden utilizar para que estas discusiones no se conviertan en discusiones encrispadas de un bando a favor y uno en contra, y nadie tiene la razón, sino que simplemente se convierten en muchas veces en griteríos, muchas veces en insultos y muchas veces en descalificaciones, y que no ayudan en nada
a esta conversación que intenta ser siempre una conversación enrumbada a la búsqueda de la verdad, una conversación enrumbada en principios como la libertad y el respeto, ¿sí? Y que sobre todo con el objetivo de crear pues pensadores críticos, ¿no? Los alumnos que tienen clases conmigo, que han tenido clases conmigo, sabrán que aunque estemos viendo clases, sea de política, o estemos viendo clases de historia, o estemos viendo incluso clases de teoría o de filosofía, pues la idea y el objetivo final siempre será generar pensadores críticos en los estudiantes, ¿no? O en las personas con las que estamos interactuando, que todos pongamos en tela de duda, en principio, las creencias a priori que tenemos y que vayamos entonces revisándolas y viendo cuáles son las argumentaciones, las evidencias, la lógica que puede estar por detrás de estas argumentaciones. Entonces me parece a mí que es indispensable para aquellos que quieran ser docentes o para aquellos que están dentro de clases, sobre todo de esta facultad que intenta construirse como una facultad basada en la libertad, ¿no? En estas clases de humanidades y de ciencias sociales que tenemos, que podamos pues tener discusiones que llamaríamos, entre comillas, civilizadas, pues porque todavía no hemos definido qué es civilización, pero digo, discusiones que puedan llegar a un puerto, a buen puerto, ¿no? Sin el ánimo necesario de imponer o de que lo impongan, sino con el ánimo necesario de esta búsqueda de la verdad, ¿no? En este contexto, entonces, me ha parecido a mí que es indispensable revisar dos herramientas que son fundamentales para este tipo de discusiones, ¿no? Una herramienta que la vamos a llamar el método socrático y la otra herramienta que la llamaremos las artes liberales, ¿sí? La una vista como una herramienta que se ha construido por mucho tiempo en principio anterior a nuestra era, antes de Cristo, este método que viene de Sócrates, que lo vamos a revisar, y luego un método de artes liberales que se va construyendo desde la Edad Media, desde la construcción o la fundación de las primeras universidades en el mundo, y que tiene una explosión muy clara luego en el Renacimiento y en la Reforma, con las artes que nos ayudarían a encontrar un camino en busca de la verdad. Estos dos métodos, por cierto, tienen como principio a priori, que podemos irlo discutiendo también dentro del taller, que la verdad es absoluta y es excluyente, ¿no? Es decir, si yo digo, por ejemplo, que 2 más 2 es 4, 2 más 2 es 4, no es 5, no es 6, no es 16, no es 42. O sea, esta verdad excluye todas las otras verdades. 2 más 2 es 4 y excluye todas las otras opciones. Entonces, siempre con la idea por detrás de que hay una verdad que puede ser descubrible y, sin embargo, al mismo tiempo requiere de un sujeto que pueda descubrirla. Y este sujeto puede darle entonces diferentes interpretaciones o puede ver de diferente forma esta verdad descubrible. Esto contrastado quizá con una línea de pensamiento muy contemporánea que algunos lo conocerán como el postestructuralismo, otros lo conocerán como el posmodernismo o, para ser un poco más específico, la posverdad. Es decir, que no hay verdad, sino que simplemente cada uno pues crea lo que deba creer. Esta escuela de pensamiento pues va minando de a poco el método científico y va minando de a poco las verdades objetables o las verdades objetivas que se pueden descubrir, ¿no? Y estas verdades objetivas, entonces, al fin y al cabo, mina el método científico y al fin y al cabo se están comportando como limitaciones o como piedras de tropiezo para el avance de la ciencia, para el avance de la educación, para el avance del pensamiento, porque al fin y al cabo nadie tiene la razón. Cada uno puede creer lo que quiera creer y no se puede tener ninguna discusión, ni siquiera en términos básicos que serían como la lógica. Ya 2 más 2 no será 4, sino que alguien sentirá que 2 más 2 tiene que ser
42, y como la verdad absoluta no existe, pues llévese que 4 más 4 es 42. Y eso, claro, corrompe o corroe la práctica en sí mismo, ¿no? Es decir, que tomas un préstamo en el banco y en el banco estás debiendo $4,000, pues como tu verdad es relativa, irás al banco y a decir, pues yo no debo nada. Y esto corrompe, claro, incluso la misma verdad práctica en la cual nos podemos asentar, ¿no? Entonces tiene a priori la idea de que la verdad es reconocible y adquirible, aunque muchas veces no completamente comprensible, ¿eh? O sea, yo puedo comprender este momento que pues el mundo está girando alrededor del Sol, pero no entiendo todos los detalles que están alrededor de las leyes físicas que comportan este movimiento. Yo puedo entender, por ejemplo, pues que desde mi punto de vista, el Sol siempre sale por el este y se pone por el oeste. Pero no entiendo todos el dilema y todas las reacciones físicas o químicas que puedan estar por detrás de estos movimientos, ¿no? Entonces, aunque el método científico intenta ayudarnos a adquirir ciertas nociones de la verdad, pues per se, la verdad en sí misma es muy grande como para poder entenderla completamente. ¿Okay? Entonces tiene estas particularidades a priori, el método socrático como las artes liberales, y que deben ser entendidas porque si no, no tenemos ninguna forma en la que podamos ni siquiera establecer reglas de moralidad o ética dentro de la clase. Es decir, si yo pongo, por ejemplo, dentro de la clase una regla que sea el respeto mutuo entre compañeros y profesores, pues si no hay verdad absoluta, eso se convierte simplemente en algo subjetivo, se convierte simplemente en algo arbitrario, en algo que yo he creído que está bien que lo debamos hacer. Pero si hemos mantenido desde el principio que la verdad es relativa y por ende la moralidad es relativa, si alguien dice para mí lo mejor es insultar, pues no puedo imponerle que no insulte. No puedo imponerle que no sea respetuoso, porque a la final todo es relativo. ¿Me explico? Entonces, hay por detrás consideraciones a priori que son importantes entenderlas. Bueno, yo no estoy viendo acá ninguna mano alzada, quizá porque no tengo la opción de hacerlo, pero si alguien quiere intervenir con mucho gusto, pues abre su micrófono y empezamos a conversar. ¿Ok? Entonces, veo ahí a alguien. Sí, Viridiana, ¿cómo estás a los tiempos? Buenos días a todos. Yo tengo una pregunta. Aquí con lo que viene siendo el respeto a la opinión, o sea, de que, ok, tú puedes opinar que es blanco cuando yo lo veo rojo, pero cuando, digamos, la otra parte se empieza empieza a atentar contra mis derechos, ahí no terminan sus derechos y empiezan los míos, o yo tendría que soportar que me ataque para no atentar contra sus derechos. Claro, mira, o sea, desde un punto de vista, si es que estamos de acuerdo o nos ponemos de acuerdo, por lo menos a priori, de que hay verdades absolutas, incluso la moralidad entra dentro de este contexto, y si ponemos el respeto mutuo a las opiniones ajenas y el respeto a tu propia opinión, es decir, que los otros puedan respetar tu opinión, claro, el insulto queda por fuera, ¿no? El maltrato psicológico queda por fuera. Ahora, ahí también hay una línea un poco delgada en lo que uno podría considerar como irrespetuoso, ¿sí? Porque yo, al decir mi verdad o al decir lo que yo creo, pues puede sonar como irrespetuoso a mi oyente. Y aquí hay un problema que el docente debe solucionarlo a través de este método socrático que todavía no hemos empezado, pero ya lo empezaremos a vislumbrar,
que es la aceptación de la opinión, y sin embargo las opiniones pueden ser concebidas como agresiones, pero antes y a priori, pues uno debe tener de acuerdo, ponerse de acuerdo, ¿qué cosas son agresiones? Las agresiones uno podría ponerse de acuerdo, las agresiones son insultos, ¿sí? Las agresiones son meterse con la vida personal de la gente. Es decir, con cosas específicas tuyas, propias tuyas, ¿no? Si dejamos eso de lado, entonces podríamos decir, pueden opinar lo que ustedes quieran opinar. Yo puedo decir, por ejemplo, para mí hay dos tipos de sexos, masculino y femenino. A alguien le puede parecer eso que es insultante, y le puede parecer que eso es incluso hasta homofóbico, como se menciona en muchos lugares. Bueno, si nos hemos puesto de acuerdo que vamos a dejar los insultos de lado y que vamos a dejar la agresión personal de lado, lo demás se convierte en hipótesis o tesis que tienen que ser contrarrestadas y que tienen que ser conversadas. Entonces, si yo digo, hay solo dos sexos, masculino y femenino, pues lo tenemos que conversar, aunque otro se sienta, pues, discriminado o se sienta incluso insultado. Esa es la ventaja, me parece a mí, de tener estas cuestiones a priori, ¿no? Es decir, a priori nos vamos a poner de acuerdo con nuestros estudiantes o con, de hecho, porque estos métodos funcionan con cualquier persona, aunque no siempre son muy factibles de utilizarlos, ¿no? Porque depende muchísimo con quién estamos interactuando. Pero ya como profesores los puedes poner dentro del aula de clase y decir, bueno, aquí ustedes pueden pensar lo que quieran pensar, ¿sí? Las reglas son estas. No pueden insultar y no pueden meterse en la vida privada de otros. ¿Sí? Si dejamos eso de lado, y claro, el griterío obviamente también debe estar allí, si dejamos estas cosas de lado, todas las otras cosas que serían opiniones, tesis, hipótesis o comprobaciones, las podemos conversar. Y en política y en religión, pues aquí he puesto democracia, está mal, es política y religión. Pues en política y religión pues se convierten en cosas muy encrispadas, ¿no? Porque unos pueden pensar diferentes con otros, y por eso el método socrático y las artes liberales nos van a ayudar en esto, pues que vamos a empezar. Liliana, ¿querías decir algo más ahí? No, profe, muchísimas gracias. Ok, gracias. Entonces, tenemos estas cosas a priori, ¿no? Vamos a ver. Bueno, Sócrates, no voy a entrar mucho en la vida de Sócrates porque no es el tema, pero sí en algunas cosas que me parecen a mí que son esenciales, ¿no? ¿Cuál es la idea primordial del diálogo socrático? Se convierten en dos ideas. Primero, técnicas de argumentación, y luego técnicas de conversación. Las técnicas de argumentación vendrán dadas por algo que se irá conociendo como la lógica. Es decir, a veces nos enseñan la lógica en nuestros cursos de colegio y a veces también en cursos de filosofía en la universidad, pero nos dan como cuestiones muy, muy básicas, ¿no? Es decir, como, ¿no es cierto?, Sócrates es humano, todos los humanos mueren, entonces Sócrates debe morir. Ese tipo de argumentación es muy fuerte porque se convierte en una argumentación basada en premisas. Sí, estas premisas pueden ser de forma inductiva o pueden ser de forma deductiva, pero para que la conclusión sea real, las premisas deben ser reales. Estas técnicas han sido muy utilizadas incluso en los últimos debates contemporáneos que tenemos. Por ejemplo, uno de los debates últimos que he visto y que han utilizado estas técnicas es un debate sobre el aborto, y el ponente había dicho, entonces, por un lado, había utilizado muy bien esta técnica y había dicho, primera premisa, todos los seres humanos tienen derecho a la vida. Segunda premisa, el feto es un ser humano. Conclusión, el feto
tiene derecho a la vida. Es una premisa o sea, son conclusiones o premisas muy bien elaboradas porque tiene por detrás otras premisas. ¿Cuál es la forma de destruir este tipo de argumentación? Pues la forma de destruir es mostrar que estas premisas no son verdades. ¿Sí? Y el diálogo socrático nos ayuda para ello, ¿no? Muestra entonces que o por lo menos cuestionar las premisas. Por ejemplo, si yo digo la premisa, alguna de estas premisas que hemos mencionado ahí atrás, la verdad es relativa. Esa es mi primera premisa. Lo que tú crees, entonces, en una premisa es relativo, por ende, todo lo que tú creas es relativo. Como conclusión. ¿Cuál es o sea, si revisamos la construcción de esta argumentación, la forma de destruir esta argumentación es viendo que las premisas sean falsas o mostrando que las premisas sean falsas. ¿Qué pasaría con la primera premisa? Pues con la primera premisa uno puede decir, si uno está argumentando que toda la verdad es relativa, pues lo está diciendo de forma absoluta, lo que quiere decir que incluso lo que yo estoy diciendo es relativo, por eso es incoherente, y si es incoherente, por ende es falso. Y si es que es falso, una de las premisas, la conclusión se desmorona. ¿Sí? Aquí hay que tener, Sócrates tenía mucho cuidado con lo que él llamará, o con lo que se llamarán los pensadores presocráticos, que eran los sofistas, y que sofistas existen hasta ahora y hay en abundancia, ¿no? ¿Cuáles son estos sofistas? Los sofistas no están interesados en buscar la verdad. Los sofistas lo que están es interesados en persuadir. Sea esta persuasión con premisas inventadas, sea esta persuasión con premisas mencionadas de forma retórica, o sea, esta persuasión con la fuerza o con intimidación, que también funciona muy bien. A veces ni siquiera nos damos cuenta de esa persuasión, ¿no? Porque nos encontramos en un aula de clase en el cual el profesor puede estar mencionando cosas y su actitud y su forma de ser o su forma de llevar la clase no da el espacio necesario pues para que cualquier otro alumno lo pueda contradecir o dar una opinión diferente. ¿Sí? Y muchas veces, como venimos de un contexto cultural a veces muy impositivo y a veces muy autoritario, pues nos encontramos que es muy difícil argumentar, que es muy difícil pues contradecir al profesor o que es muy difícil dar puntos de vista diferentes. Y es que es la tarea del docente, es la tarea del profesor abrir ese espacio, que los interlocutores se sientan cómodos, que no van a sentir represalia, que no van a sentir algún tipo de intimidación, ¿sí? Sino que lo que se va acá a discutir son argumentos. Me importa muy poco, no porque no me importe, pero en este caso me importa muy poco la persona, no que lo que me importa es el argumento. ¿Sí? Entonces, claro, Sócrates criticaba mucho a los sofistas. Los sofistas dirán que la verdad absoluta no existe, que solo lo que existe es las herramientas retóricas, la forma de impresionar, de convencer a la audiencia, la forma, como digo acá, incluso de imponer ciertas ideas, la forma incluso de no dar espacio a cualquier tipo de contradicción. Esto muestra, por cierto, cierta inseguridad, muestra cierto recelo, muestra incluso quizá cierto miedo al debate. Y es que de forma, si lo ponemos ya de forma realista, pues muchos de nuestros debates, los debates que vemos sobre todo en televisión abierta, que vemos en la parte política, pues resultan ser debates que están basados en el insulto y en el griterío.
Y claro, cuando revisamos los diálogos socráticos, y yo supongo que acá los que están asistiendo han revisado o han leído por lo menos alguno de los diálogos socráticos, se darán cuenta que muy poco interesa a la persona, lo que interesa es el argumento. Entonces, por eso, a priori hemos puesto como reglamentación necesaria no insultos, no griterío, ¿sí? Y como argumentación, como un elemento a priori, pues vamos a buscar la verdad a través de la argumentación. Entonces no voy a criticar a la persona o como individuo, lo que voy a criticar es el argumento que me da. Bueno, acá también Sócrates dirá, no es la crítica por la crítica, ¿no? No es criticar por criticar, no se trata de eso, no, lo contrario, se trata de mostrar hipótesis nuevas, alternativas o contrarias y revisar los argumentos y ver cuál de estas son verdaderas. Cuando uno ya entiende cuáles de estas son verdaderas, los interlocutores aceptan casi inconscientemente que han llegado los dos a cierta verdad. Aunque, como digo, la verdad absoluta puede existir y existe, pues por lo menos en la lógica, aunque no podamos comprenderla completamente. Entonces los sofistas utilizaban las herramientas retóricas, que son muy utilizadas, claro, ahora son muy utilizadas por políticos, son muy utilizadas incluso por abogados, incluso también por docentes, ¿no? Alguien que te hable muy bien, aunque diga barrabasadas, pues resulta que nos convence porque ha hablado muy bonito, ¿sí? Porque tiene cierta dicción que nos atrae, tiene cierto uso del lenguaje que nos parece hermoso, incluso puede ser que venga de algún otro país con cierto acento que nos vislumbra, y entonces, aunque diga barrabasadas, pues nos quedamos convencidos. Entonces, no buscan la verdad, sino que buscan la conmoción o la persuasión. Los sofistas estaban muy interesados en la persuasión sensible, ¿no? En la persuasión basada en los sentidos, basada en la conmoción, basada en lo que sientes, ¿no? Es muy utilizada entonces los sentimientos como de venganza, como de odio, como sentimientos incluso de opresión o de revolución, pero como está basada en sentimientos, una audiencia queda cautivada por estos sentimientos y queda cautivada por una argumentación incluso ilógica, ¿no? Y claro, harán los sofistas uso de la hegemonía de la ignorancia. Esto es sobre todo importante cuando te encuentras con un público o con un interlocutor que no conoce muy bien el tema que se está hablando. Y como no lo conoce muy bien, el otro, el sofista, pues se dará cuenta muy bien de esto, muy rápidamente de esto, y te empezará a dar argumentos que incluso son falsos, que están basadas en información falsa, ¿no? Y claro, los sofistas reconocen muy bien, y te digo, los sofistas existen hasta ahora, aunque es como un grupo de pensamiento, ¿no es cierto?, presocrático, pero sus herramientas son utilizadas muy bien hasta ahora, ¿no? Y esto requiere, por un lado, pues un conocimiento muy vasto, que ya veremos con las artes liberales, que no tenga que estar simplemente especializado en un área específica, sino que tenga que estar especializado en muchas áreas, ¿sí? Si bien por allí en varias décadas anteriores nos decían que debemos especializarnos en algo específico y saber ese algo específico porque nos traería una prosperidad mayor por la profesión en la que tenemos, pues desde el crecimiento de las artes liberales, en cual están fundamentadas las mejores universidades del mundo, o las que eran las mejores universidades, porque ahora yo he entrado en mucha duda de ello, pues te das cuenta que los estudiantes
están en este sistema educativo, un sistema educativo de las artes liberales, cogen clases de economía, cogen clases de filosofía, cogen clases de historia, cogen clases incluso de física o cogen clases de matemáticas, pues porque el conocimiento se interrelaciona entre sí. Esa es la forma de poder sobrepasar la hegemonía de la ignorancia. Es decir, que un interlocutor no tome uso de nuestra ignorancia y nos convenzca de cosas que son irreales, ilógicas o falsas. ¿Sí? Sócrates, claro, niega su relación obviamente con los sofistas. Y esto por detrás porque el Zoom se me pone siempre aquí en el medio. Fue acusado, esto supongo que lo conocen, de corromper a los jóvenes y no adorar a los dioses. Este es un famosísimo diálogo socrático que se llama la Apología de Sócrates, en la que está su juicio, la argumentación del juicio, y cómo finalmente él acepta morir y voluntariamente acepta tomar cicuta como castigo a su accionar, pero dentro del diálogo podemos ver un ir y venir de argumentación y cómo Sócrates va uno por uno destruyendo los cuales se nos ha acusado. En este tipo de argumentación no existe insulto. Ustedes cuando lo lean, ojalá muchos de ustedes ya lo hayan leído, pues no hay insultos, no hay referencias personales, porque resulta que las referencias personales normalmente caen en un dilema lógico, que es este dilema de la corrupción de la fuente. ¿Sí? Es decir, como la fuente ha tenido problemas en estos aspectos, es imposible que esté diciendo la verdad en estos otros aspectos. Esto es una falacia muy, muy utilizada en juicios. Incluso, por ejemplo, pongamos que una trabajadora sexual se encuentra en un juicio porque ha sido, pues, violentada por alguno de sus clientes. Entonces, la argumentación sería, pues como es violentada, como es una trabajadora sexual, ¿cómo podemos creer que está diciendo la verdad con relación a la violencia que este cliente le ha hecho? No, esa es una falacia de fuente. Es decir, como la fuente ha tenido problemas con esto, pues no podemos creer lo otro que le está diciendo. Las falacias se las estudia dentro de las clases de lógica y que son muy utilizadas para desarmar al contrincante. Pero cuando uno descubre que es una falacia, no te desarma, sino que sabes que lo que está haciendo es no acusando al argumento a sí mismo, sino acusando a la persona. Y por eso hemos dejado a priori, hemos dejado por detrás, o cuando ustedes sean docentes, o si ya lo son, pues han dejado detrás, han dejado a priori, pues que no vamos a referirnos a cuestiones personales, ni tampoco vamos a hacer uso, pues, de la violencia en los insultos, ¿no? Entonces, en este arte del diálogo, la verdad es vista como aletheia, que es lo que está por detrás de lo que parece que es. Es justamente la definición en griego de lo que dará Sócrates. Es decir, ¿qué está por detrás de la fachada? ¿Qué está por detrás simplemente de la opinión? Yo puedo decir una opinión, de hecho lo puse acá al final para tener, si es que nos da el tiempo, un poco de trabajo grupal. Yo puedo tener una opinión como, pues todos los políticos son ladrones. Y eso lo escuchas en la mesa del comedor con tu familia, lo escuchas en tus clases, o lo escuchas incluso con tus amigos. Espérate, detente ahí un segundo. ¿Qué hay por detrás de esa afirmación? Lo que puede haber por detrás es que te sientes decepcionado con la política ecuatoriana. ¿Significa que tu decepción justifica tu argumentación? No. Los sentimientos no justifican la argumentación. Lo que justifica la argumentación son los argumentos basados en las verdades.
¿sí? Entonces tú puedes decir, bueno, detengámonos ahí un segundo, es que mira, te voy a enumerar todos los corruptos que yo he encontrado en la política, y te enumera 10 u 11. Pues, ¿qué más te acuerdas? Por ende, todos los políticos son corruptos. Dices, espérate, has enumerado 10 u 11, pero resulta que políticos en el país tenemos más o menos 3.500. Pues tu afirmación no corresponde con la realidad. ¿Sí? Pero y esto es solo un ejemplo para mostrar cómo muchos de nuestros sentimientos están por detrás de lo que creemos que son verdades. ¿Sí? Y resulta que nuestros sentimientos nos juegan todo el tiempo. Y resulta que también en muchos de los debates que podamos tener o conversaciones que podamos tener, los sentimientos afloran en todo lo que decimos. Y si eres realmente honesto con tu interlocutor y lo haces detenerte un segundo y decir, mira, yo te respeto, te amo si quieres como eres, pero revisemos lo que has dicho. Y lo revisamos. Yo ahí recuerdo, creo que alguna vez lo conté en alguna de mis clases, en la universidad donde yo estaba, en Bridgewater College, no había club de filosofía. Y había mucha gente interesada en la filosofía. Entonces, con un grupo de amigos decidimos pues abrir ahí un club de filosofía. De hecho, yo lo dirigí la primera temporada. Después se cerró por otros problemas. Pero ya cuando estábamos en el club, todos con opiniones diferentes, pero había una hermandad por detrás. Es decir, te respeto y si quieres voy a ser un poco más audaz y voy a utilizar un principio cristiano y te diré, te amo como persona, pero no estoy de acuerdo con tu argumento. Revisemos la argumentación. Y cuando te encuentras entonces con interlocutores que ves que te están respetando, es mucho más fácil el diálogo. Y como docentes es mucho más fácil el diálogo cuando encuentras entonces estudiantes que no piensan igual que tú. Y muestras respeto por la persona. Muestras respeto incluso al escucharlo. Lo escuchas con detenimiento y realmente haces el esfuerzo de entender qué es lo que te está diciendo, ¿no? Y te encontrarás que muchas veces tu interlocutor encuentra la valentía necesaria también para abrirse y empezar a escudriñar sus propios argumentos. ¿Sí? El episteme, que es una palabra también que vendría la raíz de epistemología, el conocimiento racional, veraz, justificado, es decir, un conocimiento que esté basado en la razón, no en el sentimiento. Esto es importante mencionarlo. Un conocimiento que está basado en la verdad, no en fantasías, y que podamos justificarlo. Es decir, aquí está la evidencia por lo que creemos, ¿no? Si utilizas estas herramientas, pues resulta que la epistemología para encontrar el conocimiento se convierte en algo común para todos, ¿no? Y por último, la doxa, que son las opiniones infundadas y prejuicios, lo que conoceremos ahora como verdades relativas, lo que hemos estado conversando, ¿no? Yo tengo una verdad infundada en cualquier cosa, podría decir. No sé, podrías decir como todos los profesores de ciencias sociales son investigadores. Es una verdad, pues, que tendría que ser examinada. A ver, espera. ¿Es cierto lo que dice? Dice, sí, mira, es este y este profesor y te mencionan 5 o 6. Y tú dirás, pero son más de 40, son más de 50. ¿Qué pasa con los otros? Entonces no son todos, no son ni siquiera la mayoría, son unos pocos. Y como son unos pocos, pues nos hemos inconscientemente atrevido a decir, pues son todos.
¿Mm? Y podemos generalizar muchas cosas y las generalidades a veces ayudan, pero muchas veces se convierten simplemente en prejuicios, ¿no? Y pues así ahí podremos meter las verdades relativas, como hemos dicho. Entonces, esta verdad que hemos dicho que es universal, absoluta y exclusiva, Sócrates dirá, la verdad no es verdad aunque todos lo crean. Aquí creo que hay una confusión, debe ser la opinión no es verdad aunque todos lo crean. Ahí me van a disculpar, está mal, es la opinión. Bueno, ¿qué vamos a ver? Es que todos creen algo. Y esto pasa sobre todo con las influencias culturales que tenemos. Es que nuestra cultura, es decir, la mayoría de gente que está por detrás de donde nosotros vivimos, piensa esto. Y como piensa esto, pues debe ser verdad. Esto se convierte en una opinión basada en las mayorías. Esto también tiene un problema ilógico, tiene un problema de dilema ilógico, porque resulta que la verdad no es democrática. La verdad no se basa en la democracia. Vamos a votar aquí. ¿Cuántos creen que 2 más 2 es 4? De los 50 estudiantes votan que, vamos a votar aquí que 2 más 2 es 42. Votemos. Y resulta que de los 50 estudiantes, 45 me han dicho que sí, que 2 más 2 es 42. ¿Resulta que es verdad? No, no lo es. La verdad no está basada en la mayoría. Pero como nos encontramos entonces, denme solo un segundo porque me están pidiendo acá el link del taller de un grupo que quería asistir. Entonces, voy a mandar rápidamente. Disculpen un segundo, solo no me demoro. Ok. Digamos, pues esta opinión la verdad no está basada en las opiniones. La verdad no es, ok, ahí queda mucho mejor. Porque todos la crean y resulta que nos encontramos eso con patrones culturales. ¿Cuáles son estos patrones culturales? Pues lo que tu cultura dice. Imagínate allí todas las opciones que tu cultura te pueda decir. Y como estamos en el tema de política y religión, pues pon allí algunos ejemplos de política y religión. Sí, Viridiana, por favor. Aquí, profe, ¿no podríamos incluir el hecho de que algunas opiniones están infundidas por el colectivo, no tanto por lo que diga, sino porque se va haciendo un rumor? Una persona le dice, un ejemplo, una persona le dice a otra persona, no es que yo vi el chupacabras, y esa otra persona le cuenta a otras 2 personas, y esas otras 2 personas se las cuentan a 5 personas, y así sucesivamente. Es lo mismo que, por ejemplo, pasa con la política. La política, muchos dicen, no, es que Correa es lo genial, y es porque una persona se lo dijo a otra persona y otra persona y otra persona. Igual hay gente que dice, no, es que Lazo es lo mejor, y es porque una persona se lo dijo a otra persona, otra persona, otra persona, y no utilizan como tal los argumentos que tienen a favor y en contra para dar sus propias opiniones, sino que su propia opinión fue inducida por el colectivo. Sí, estoy muy de acuerdo. Es decir, pero eso requiere entonces de cierta valentía para poder el interlocutor ser tan amable con el otro para que el otro pueda abrirse y los dos podamos empezar a ver si es que eso es verdad. ¿Sí? Y entonces, pero puedes llevarte allí, ¿no es cierto?, cualquier opinión. Por ejemplo, aquí hemos existido desde siempre, aquí toda la historia es una historia cíclica y la historia se repite. Y como la historia se repite, pues entonces el universo es eterno. ¿Y de dónde aprendimos eso? Pues nuestra cultura nos está diciendo eso
desde hace mucho tiempo, y lo que tú dices, bueno, uno le dice al otro, el otro le dice al otro, y nos vemos cuando hablamos de cosas similares que todos piensan lo mismo. Pero si te abres un poco, revisas un poco de la evidencia, te vas a encontrar rápidamente y fácilmente que los científicos en el mundo a partir de 1930 pues empiezan a descubrir de que hay un Big Bang. Y este Big Bang es un punto cero de inicio. Entonces la historia no es, pues la historia es lineal, la historia se convierte en una historia con un punto de inicio, y si tiene un punto de inicio probablemente tendrá un punto final, y por ende pues fácilmente podrás ir desarmando la argumentación. ¿Sí? Pero claro, como lo escuchamos de las mayorías, como lo escuchamos de la cultura, como lo escuchamos de la gente que está alrededor nuestra, pues nos llevamos esa opinión como una verdad. Y hagamos, Brian ha hecho ahí un ejemplo de política, pero pueden hacer ustedes también ejemplos de religión, cualquier cosa que nos llevamos allí. Y no estoy diciendo, a ver, aquí hay que tener un paréntesis claro y real. No estoy diciendo que todo lo que la cultura cree es mentira. No, no estoy diciendo eso. Tampoco, pero no. No estoy diciendo que todo lo que las mayorías creen es mentira. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo ahí es que hay muchas veces que la opinión de las mayorías nos hace creer como que fuera verdad sin que la hayamos examinado detenidamente. Y si no hacemos, por eso el objetivo al fin es siempre del método socrático y de las artes liberales, es siempre crear un espacio para que los estudiantes y profesores se conviertan en pensadores críticos, que por sí mismos vayan a investigar la información, que por sí mismos vayan y cotejen ciertas argumentaciones con otras y que puedan encontrar entonces la verdad a través de este caminar en conjunto, ¿no? Y lo otro, la verdad no deja de ser verdad aunque ninguno lo crea. Esto me parece que es fundamental. Fundamental. Porque, a ver, yo he hecho ahí ejemplos, ¿no es cierto?, matemáticos, pero podemos poner cualquier otro ejemplo. Vamos a ver. Que siempre escuchamos por allí, ¿no es cierto?, que el capitalismo lo que ha hecho es destruir las civilizaciones. Okay, vamos a ver si es que es verdad. Vamos a ver si es que es verdad. ¿Ah? Y resulta que cuando encuentras las estadísticas de los últimos 300 años, los países de Occidente, los países más capitalistas, en todas las estadísticas han mejorado. Han mejorado en la alfabetización, ha disminuido la muerte maternal, ha disminuido la muerte de niños, ha disminuido la pobreza, ahora somos más ricos que hace 300 años y todo, pues por lo menos el 99% de los elementos nos muestran que esta afirmación es mentira. Pero ninguno lo cree. ¿Significa que la verdad deja de ser verdad? No. Porque la verdad no está basada en la mayoría o en las minorías. ¿No? La verdad no está basada en lo que la mayoría aquí piensa o en lo que las minorías piensan. Y allí nos podremos hoy un poco conectar con lo que escuchamos hoy en la mañana, por lo que nos escucharon, pues que habrá ciertas proposiciones que no es nuevo. Esto viene de las últimas décadas, pues de que la lógica no existe sino que es relativa, que las verdades no existen sino que son relativas, y al final la moralidad se convierte en relativa. Pero si eso fuera real, si eso fuera cierto, hay una contradicción primaria que mucha gente no se da cuenta. Pero como son buenos sofistas y te muestran allí cierta pericia con el uso del lenguaje, pues te las llevas. Y el método socrático lo que te propone es ser crítico.
¿será verdad lo que me está diciendo? ¿No hay otro punto de vista? ¿Cuáles son las evidencias con las que se fundamentan lo que me está diciendo? ¿Mm? ¿Cuál es la argumentación por detrás? ¿Está basada en evidencias? ¿Está basada en la lógica? O como hemos visto antes, o está basada en sentimientos, ¿no? O está basada en simples prejuicios. ¿Ah? Bueno, se reemplazan las opiniones por los conocimientos, lo que hemos estado diciendo. Entonces, ¿qué pasa en este arte del diálogo, no? La episteme, en presencia de un interlocutor, es decir, estamos allí conversando con alguien para los dos honestamente poder encontrar esa verdad. A veces no es muy fácil hacerlo, como digo. A veces no es muy fácil hacerlo, porque resulta que nos encontramos con un sistema de educación en el cual los profesores, no estoy hablando acá necesariamente de la universidad, sino en general, de América Latina, nos encontramos con muchos profesores, no te dan el espacio, ni la honestidad, ni la confianza necesaria para que se pueda generar ese diálogo. Y cuando ustedes lleguen, muchos de ustedes lleguen a ser profesores, y algunos de ustedes de hecho ya lo son, pues requiere de mucha valentía bajarse de ese pedestal y empezar a hablar directamente con la persona y decirle honestamente, pues mira, yo creo que de lo que has dicho, estas cosas me parecen pues débiles. ¿Mm? ¿Significa esto que te voy a dejar de respetar? De ninguna forma. ¿Significa esto, como digo, si quieres ser mucho más audaz y coger un principio cristiano, significa esto que te voy a dejar de amar? De ninguna forma. ¿Mm? Pero si vamos a ser honestos y vamos a ver qué cosas están por detrás de las cosas que creemos. ¿Sí? Bueno, el día, que es de donde está la palabra diálogo, ¿no es cierto? El día que es a través y logos. Aquí yo me podría detener muchísimo tiempo, a mí me apasiona, de hecho escribí todo un artículo solo basado en esta palabra, el logos, ¿no? Porque el logos resulta que el logos está basado en la verdad. ¿Mm? De esta palabra viene pues la raíz de la palabra lógica, ¿sí? Y entonces la lógica, la argumentación debe estar basada en la verdad. ¿Sí? La razón, la palabra, el discurso, pero ¿cómo vamos a encontrar esta verdad? A través de la conversación, del diálogo, de un diálogo honesto. Bueno, no es muy difícil, tú encuentras en política que esto es casi imposible. Pero como esto es un taller para poder hablar de la clase, es decir, cómo podemos manejar nuestras clases, lo vamos a hacer a través del diálogo, sin el insulto y pues sin cuestiones personales. ¿Mm? Crear las condiciones es provocar, ¿no? Significaría crear estas condiciones entonces para el diálogo. El maestro siembra las semillas para que los interlocutores participen. ¿Qué es lo que hace el maestro entonces? Cierto es que los maestros podemos dar opiniones a cada instante, ¿sí? E hipótesis y tesis a cada momento. Pero ¿cuál es la tarea por detrás de esto? Es que los estudiantes tengan una semilla por detrás de eso. Y que se lleven esa semilla, sea para leer más, sea para investigar más, o sea, para que la próxima clase te cuenten, profe, yo encontré esto, ¿qué le parece? Y esa es pues la tarea del maestro, acompañar al interlocutor como guía, ¿no? Hacerlo parte del diálogo y vamos caminando juntos. Claro que el maestro sabe, a priori podríamos decir, el maestro sabe más que el alumno, a priori. Y sí, pero aún así, cuando uno conoce lo que sabe, pues lo va guiando no directamente mostrándole la verdad, sino vamos a guiarte para que tú mismo la descubras. Como decíamos, como este es un taller de política y de religión, pues ahí podemos poner algunos ejemplos, ¿no? Es decir, vamos a hablar de la democracia.
¿sí? Que yo estoy en contra de la democracia porque mira cómo se encuentran nuestros países. A ver, detengámonos un segundo. ¿Cuáles son los principios de la democracia? Y a mí se me ocurrirán, yo diré como profesor, a mí se me ocurrirán al menos 4 o 5. Elecciones libres, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad religiosa, los derechos humanos, el Estado de Derecho, elecciones libres, sin imposición, y la protección de una jerarquía de valores que empiece con la vida. Pues todo eso, y claro, me estoy olvidando de uno de los más importantes, la división de poderes. Ok, nos ponemos allí. Si estos son los principios de la democracia, espérate, ¿será que Ecuador es democrático? Nos vamos a encontrar que Ecuador es muy poco democrático. Entonces, resulta que una de las premisas es falsa, ¿no? O sea, mira, la democracia no sirve, mira cómo está este país. Espérate, lo que pasa es que no tenemos democracia. ¿No? Nos detenemos un segundo, vamos a revisarlo y podemos luego argumentar, pues lo que has dicho tiene ciertas falencias, que son estas. Podemos decir en el caso de religión, vamos a ver. Es que todo esto, de hecho, es una proposición que yo lo he hecho al final, aquí, para el taller que queríamos hacerlo en grupos. A ver si nos da el tiempo. Todas las religiones nos llevan al mismo lugar. Espérate, detente un poquito. ¿Qué hay por detrás de esa afirmación? Espérate, pero el cristianismo es muy contrario al budismo, ¿no? En el budismo todos somos parte del uno. En el cristianismo hay un Dios y nosotros somos su creación. Espérate, el cristianismo es muy diferente al Islam. El Islam propone que Jesús nunca murió, sino que tuvo descendencia. Espérate, el cristianismo es muy diferente al judaísmo. Para el judaísmo el Mesías nunca vino. Entonces, ¿cómo podemos decir que todos nos llevan al mismo lugar si son diferentes? ¿No? Pues lo vas desarmando, revisando las presunciones, los a priori que hay por detrás. Y si eres, como digo, suficientemente honesto con tu interlocutor, los dos se dan cuenta de algo y pues empieza un diálogo muy fluido. Y esto yo lo he visto en pocas ocasiones, pero sí lo he visto. No, lo vi una vez cuando yo estaba en la universidad como estudiante con un amigo muy cercano en ese entonces. Ahora ya conversamos de vez en cuando, pero pues claro, cada uno está en su propia circunstancia. Mira, y un amigo de Honduras, pues sus papás, la mamá era de Honduras, su papá era gringo. Y él no hablaba español bien, aunque un poco chapuceado, pero bien. Y nos sentábamos honestamente a decir, a poner nuestras creencias allí y a honestamente ver qué está por detrás. Y a veces, entre estos interlocutores que no hay jerarquía, se convierte un poco más difícil, pero que sí hay cómo hacerlo. Quizás es un poco más fácil cuando sí hay un sistema jerárquico, porque el maestro es el responsable entonces de crear ese ambiente. Y creas el ambiente. No te pones en el pedestal, sino que te bajas del pedestal y creas el ambiente para que los interlocutores puedan funcionar. ¿Sí? Digo, es un poco más fácil quizá cuando hay un sistema jerárquico de poder, porque cuando esto no hay, te encuentras con personas en tu mismo nivel, pues quizás es un poco más difícil porque el otro tendrá que realmente percibir que eres honesto como para poder abrirse. Si tu interlocutor no percibe que tú eres honesto, sino que estás en un ánimo de imposición, nunca habrá esa apertura. Y que es difícil de lado y lado, eso estamos de acuerdo,
pero dentro del aula de clase quizá sea un poco más fácil, ¿no? Pues en esta dialéctica, ¿no? Que es la contraposición de ideas, que ya lo mencionará Sócrates y luego lo cogerá Hegel, sobre todo para la construcción de la historia, pero que nos ayudan sobre todo. Es decir, tú das una tesis, bueno, ¿cuál será la antítesis de esa tesis? Y vamos a comprobar las dos. ¿Qué argumentos están detrás de las dos? Y vamos a revisarlo. Honestamente, vamos a revisar y a ver cuál de las dos hace mayor coherencia o tiene mayor coherencia, ¿no? Y en esta contraposición de ideas, pues resulta que uno debe ser muy audaz al ver cuál es la antítesis de algo que se ha hecho. Por ejemplo, si yo digo, es que mi religión cree que el universo es eterno. ¿Cuál sería la antítesis? Una religión que crea que el universo no es eterno. Entonces vamos a revisar qué hay por detrás de las dos. ¿Qué evidencias o argumentaciones hay por detrás de las dos? Y ver cuál es la más coherente, dónde hay más evidencia. ¿Sí? Que yo creo que el bien y el mal no existen. O mi religión cree que el bien y el mal no existen, sino que todos son parte de un uno. ¿Cuál es la antítesis de eso? Pues la antítesis será el bien y el mal sí existen y no son parte del uno. Ok, vamos a ver cuáles son entonces las argumentación o las premisas que están por detrás. ¿Cuáles son lógicas? ¿Cuáles son ilógicas? ¿Cuáles son verdades? ¿Cuáles no lo son? ¿De cuál hay evidencia y de cuál no hay evidencia? Que yo digo entonces en política, ya el ejemplo que yo he dado antes. El capitalismo es la peor plaga que tiene la humanidad. Ok, ¿cuál será la antítesis? El capitalismo es lo mejor que le ha pasado a la humanidad. Ok, revisemos qué lógica o evidencias o argumentación está por detrás de cada uno. Nos vamos a encontrar muy rápidamente que hay una necesidad imperiosa de definir los términos. Porque resulta que la definición de términos nos podrá ayudar a entender qué significado tiene ese término. Es decir, si yo estoy hablando, vamos a suponer, de capitalismo, le iré con las otras palabras religiosas, pero estoy hablando de capitalismo y diré, bueno, espérate, ¿qué es capitalismo? Y uno dirá, el capitalismo es el capital sobre la gente. Ah, pero espérate, es que yo nunca pensé que el capitalismo era eso. Lo que yo creo de capitalismo es que hay libertad de mercado y la gente se está enriqueciendo porque es libre al negociar con los productos que quiere comprar y vender. Pues hay un problema de definición a priori, ¿no? Vamos a poner el caso religioso de Dios. Bueno, es que yo creo que Dios es el todo. Todos somos parte de Dios. Todos somos como dioses chiquitos. Todos somos parte del uno. Yo me voy a detener ahí un segundo y diré, al otro lado, con la otra argumentación, pues espérate un momentito. Yo nunca creí que Dios era eso. Dios para mí es esto. Tienes un problema a priori que es de definición. Porque resulta que estamos entonces debatiendo con definiciones contrarias, no iguales, y nunca vamos a llegar a un consenso, jamás. Porque estamos debatiendo cosas diferentes, estamos discutiendo cosas diferentes. Y como estamos discutiendo cosas diferentes, pues nunca llegaremos a ningún consenso. ¿Sí? Supongamos otra cosa. ¿Qué es la muerte? Te dirá, bueno, la muerte es el último peldaño de la existencia del ser humano. No hay más allá. Y otro te dirá, pues espérate, para mí eso no es la muerte. La muerte es una transición a otra vida posterior. ¿Nos vamos a poner de acuerdo?
Pues no podremos ponernos de acuerdo porque ni siquiera estamos de acuerdo en la definición primaria. Pero si logramos ponernos de acuerdo y decir, bueno, espérate, vamos a debatir primero tu definición. Vamos a debatir tu definición y luego vamos a debatir la mía y a ver cuál tiene mayor coherencia. Pero, ¿qué pasa en el diálogo? El diálogo está lleno de preguntas, más que de respuestas. Y las preguntas son esenciales, son importantes, preguntas honestas. Vamos a suponer, es que mi religión dice que todo es eterno, el universo es eterno. Hagamos preguntas primero. ¿Qué evidencia tienes para pensar así? Y entonces el interlocutor tendrá que presentar algo, porque si no presenta nada, simplemente una opinión, simplemente algo que he creído, por mi cultura, o porque lo he escuchado siempre en mi familia, o porque es lo que todos creen en donde yo camino. Espérate un segundo, a ver, ¿qué evidencias tienes? Sería una primera pregunta. Una segunda pregunta podría ser, ¿qué argumentos o lógica está por detrás de tu creencia? ¿Sí? Y una última pregunta podrá ser, ¿qué pasaría en tu corazón, en tus sentimientos, si dejas de creer en esto? Si en la última pregunta la respuesta honesta es que mi familia, pues, casi que me consideraría una oveja negra, es que mi cultura, todo lo que está alrededor mío, pues mis autoridades y demás me considerarían, pues, que yo soy el anatema. Te das cuenta rápidamente que lo que crees no está basado en la razón, sino que en algunos casos está basado en el miedo, en otros casos está basado en la imposición casi inconsciente que tu cultura tiene sobre ti, ¿no? Y en otros casos, pues está basado en la conveniencia, porque te conviene. Conviene que yo piense lo mismo que el resto. Pero ahí te das cuenta fácilmente y rápidamente que no es una argumentación que está basada en la verdad, sino que está basada en otras cosas. Sentimientos, conveniencia, miedo. Y como hemos dicho antes, la verdad no puede estar basada en sentimientos, en conveniencia o en miedo, sino que debe estar basado en evidencia o en argumentos. ¿Sí? Y cuando te pones a debatir entonces con alguien que tiene argumentos o que tiene sentimientos o que sus argumentos están basados en sentimientos, es muy difícil llegar a algún lugar. Muy difícil. Si es que es el caso del profesor, quizá tienes un poco más de autoridad para poder toparlo con cierto tino y ir desarrollando la discusión o la conversación. Si no estás dentro de este marco jerárquico, se convierte un poco más difícil. Porque resultará rápidamente que no pueden llegar a ningún lugar, y no pueden llegar a ningún lugar porque pues, no puedes combatir el sentimiento con la razón, no hay cómo. No lo puedes hacer. Son incompatibles, ¿no? Es decir, oiga, abuelito, usted está divorciado ya, usted es viudo casi 40 años y se quiere, que tiene su dinerito, ¿no? Y usted quiere casarse con una chica de 18 años. Abuelito, ¿no cree que esta chica está interesada en su dinero y no en usted? Hay una razón por detrás. Pero el sentimiento que pueda tener tu abuelito o nuestro abuelito, pues, en muchas cosas resulta que es mucho más poderoso que la razón. Y se convierte en una imposibilidad llegar a algún lugar. ¿Sí? Y a veces nos pasa eso a nosotros también. Sobreponemos el sentimiento sobre la razón. Es que me siento discriminado. Oye, pero te discriminaron. No, es que me siento discriminado.
Oye, pero te discriminaron, ¿verdad? ¿Qué evidencia tienes de eso? No, es que solo me siento discriminado. Imposible llegar a un lugar así. Por eso tienes a priori, tienes por detrás que cuando seas un profesor o estés en clase, pues vamos a basarnos en la lógica, en la razón, en la consecución que es la verdad y a ver qué resulta de eso. ¿Sí? Un juego progresivo de preguntas que hemos hecho y diferenciar lo que está acá, ¿no? Diferenciar las opiniones de las verdades. Eduardo, por favor, sí. Profe Cristian, ¿cómo está? Un saludo afectuoso Un gusto para todos los verte. chicos conectados también. Qué gusto verle, profe Cristian. He estado escuchando a detalle eh, toda la presentación, profe Cristian, y bueno, es inevitable formular preguntas de aquí precisamente, no hablando de las tesis y de las antítesis. Con respecto a estas nuevas pedagogías que están surgiendo, pues aparentemente con, algunos intelectuales dirán que son propias de la región, como la pedagogía crítica, en donde claramente se ve pues el irrespeto a lo que es el cartesianismo, ¿no? Es decir, precisamente lo que acaba de mencionar, profe Cristian, la razón sobre las emociones. Y paradójicamente, este nuevo tipo de metodología o pedagogía, pues ahora está ganando mucho terreno ya en lo que es la región. Sin embargo, no sé, profe Cristian, si usted conoce alguna evidencia, porque ellos dicen, bueno, la lógica incluso tiene que ser relativa. ¿Hay alguna evidencia de las bases de esta pedagogía crítica para decir, bueno, si la educación occidental se basa en la lógica como tal universal, en la lógica aristotélica, con los principios que podemos encontrar ahí? No sé si usted conoce, profe Cristian, tal vez las bases epistemológicas de estas pedagogías. Esa es mi pregunta. No, primero, Eduardo, gracias por estar acá. Siempre es un placer pues, conversar contigo. Pues la verdad es que por mucho tiempo me he hecho la misma pregunta y por la curiosidad que tengo, pues he encontrado dos cosas. La primera, que no tienen una argumentación epistemológica, sino que su epistemología se basa en el contrario. Es decir, vamos a estar en contra porque queremos estar en contra de las cosas que se nos han dicho. Es decir, vamos a estar, justo lo que tú decías, ¿no? Vamos a estar en contra de esta lógica. Y porque resulta que no nos conviene, ¿no? Y no nos conviene porque estamos viviendo una vida personal en la cual tenemos el sentimiento de justificarla. Entonces ya 2 más 2 no será 4, sino que si nos conviene será 5, si nos conviene podríamos decir que es 10 y nos llevamos eso, ¿no? Y ustedes pueden ahí extrapolarlo a cualquier situación. Yo hago aquí ejemplos de matemática porque me resultan que son pues, más didácticos, pero ustedes pueden llevarlo a cualquier área, ¿no? Ya no conviene la lógica, no conviene entonces la verdad, es decir, se empiezan a construir no como principios etimológicos, sino que se empiezan a construir como contrarios a. Es casi una aproximación al marxismo. ¿Qué es el marxismo? Pues en principio tú podrás dar ahí alguna definición, pero normalmente, cosa la mayor cantidad de tiempo, pues es la contradicción, lo contrario a la democracia, lo contrario al capitalismo, lo contrario a las libertades. Y en algunos casos uno podrá identificar claramente cuál es su contrario, pero en otros casos no, y te quedas pues en esa disyuntiva de, ¿no es cierto?, pues todo termina siendo relativo, todo lo que uno piense, siente o crea, pues termina siendo aceptable, ¿no? Eso es un problema, me parece a mí muy grave que está viviendo Occidente,
porque nos vamos a encontrar, y esta va a ser mi suposición de lo que pueda pasar en el futuro, si esto sigue así, rápidamente nos vamos a encontrar que las ciencias van a dejar de desarrollarse. El conocimiento va a dejar de desarrollarse. ¿Por qué? Porque cualquier cosa se convierte en conocimiento, ¿no? Cualquier cosa es ciencia. ¿Sí? Yo a veces a mis estudiantes les hago este ejemplo, pues bueno, si es que tú tienes un abuelito o un familiar ahí tuyo que tiene apendicitis, lo vas a llevar al hospital, al médico lo vas a llevar a que le hagan una limpieza de cuello. Pues todo es aceptado, ¿no? Pero la realidad te va a golpear muy fuertemente. Te va a golpear muy fuertemente. Porque hay cientos de años de desarrollo científico que te muestran que algunos tienen resultados reales y otras cosas no. Pero como todo es relativo, pues vas a ver cómo tu familia muere. Me parece a mí entonces ahí, Eduardo, que eso es lo que yo he encontrado por un lado. He encontrado que se definen como contradicción a algo. Y luego lo otro que yo he encontrado es que hay redefiniciones. Que a mí por eso aquí yo he dicho algún problema de las definiciones. Pero empiezan a redefinir cosas. Es decir, vamos a redefinir derechos humanos. Ya los derechos humanos no va a ser la protección a la vida, sino que vamos a poner ahí por detrás la libertad de la mujer. Los derechos humanos no va a ser la libertad per se, sino que vamos a aceptar también las dictaduras. Ya los derechos humanos no van a ser no hay cualquier cosa, ¿no? La propiedad privada. No, de vez en cuando vamos a darnos la libertad de ir donde nuestro vecino y destruirle su casa y destruirle su negocio, porque estoy en contra del gobierno. ¿No? Hasta que te des cuenta que los vecinos también van a hacer lo mismo contigo. ¿Eh? Y entonces hay una redefinición de términos. Y esa redefinición de términos con el propósito de abarcar más cosas. Sí, entonces, eso es lo que yo he encontrado ahí, Eduardo, pero ya per se, en sí mismo, como raíces epistemológicas o como una argumentación real de esta nueva epistemología, en los años que yo vengo buscando, no la he encontrado. Y ahí uno que otro autor también te va a ser honesto, no todos son honestos, pero sí uno que otro te va a decir, es que esto no tiene que ver con la lógica, esto es una aproximación política. Y si yo por lo menos lo he encontrado en algunos escritos y también lo he encontrado en algunas conferencias. Y entonces, pues, si eres una persona que está escuchando atentamente, te das cuenta que esto no tiene nada que ver con el conocimiento, no tiene nada que ver con la lógica, no tiene nada que ver con encontrar la verdad, sino que es una agenda política. Y entonces queda muy claro qué es lo que está por detrás, por lo menos me parece a mí. Y no sé si quieras decir algo ahí, Eduardo. Gracias, profe Cristian. Sí, estoy enteramente de acuerdo con usted. En algún momento yo le había comentado incluso hasta, bueno, y a veces es bueno hacerlo público, ¿no? Porque la verdad pues tiene que imperar en la academia. Siempre pues he tratado yo de advocar eso igual con mis estudiantes. Hace algún tiempo pues me pasó algo muy extraño. Envié un paper a una revista de Cuartil 2, una revista muy famosa en estudios culturales, pero para publicar, por ejemplo, ahí 3 revisores me pidieron que cambie, con 3 autores me sugirieron ellos, eran Elizabeth Sumida, Brian Brayboy y Linda Smith. Empecé a revisar los manuscritos de estos autores y todos estaban de acuerdo con esta pedagogía crítica, que hay que ser insurgentes con la lógica, subversivos, pero empezaba a buscar y no había nada de evidencia, o sea, como para decir, pero ¿por qué lo hacen? ¿No? O sea, un paper de Cuartil que esté ideologizado sí me pareció una pena.
o al menos yo lo percibí así. Entonces lo que hice es hacer el decline y le dije al editor y jefe que no iba a publicar ahí porque realmente para publicar lo que ellos quieren, pues no, yo no estoy para someterme a eso, ¿no? Y sí me sentí un poco mal y ahí es donde como conclusión o como esta antítesis, pues uno sí puede decir, no, bueno, se nota que está ideologizada, pues incluso pues la academia. Por lo tanto, pues necesitamos más lógica, más racionalidad en la ideología y menos ideología en la racionalidad, en la lógica. Eso, profe Cristian. Sí, pues me da pesar que te haya pasado, Eduardo. Yo conozco, y bueno, mira, yo también en alguno que otro rato, en alguna conferencia que he dado por allí, he dicho, cuidado con creer que la academia es prístina. Cuidado con creer que en la academia se busca la verdad. No, muchos sitios, y esto no es únicamente en Ecuador, esto lo vemos pues incluso en las mejores universidades. Yo por eso empecé diciendo, para aquellos que sí se acuerdan, bueno, estas son las mejores universidades del mundo. Bueno, y yo tengo mucha duda ahora ya no creo que lo son. A ver si alguien se acuerda que lo dije al principio. ¿Y por qué lo dije? Porque, claro, muchas de estas academias o estos espacios académicos han pasado de un sistema de argumentación en búsqueda de verdades a un sistema en el cual se impone una ideología. Y que eso es muy peligroso. Por eso la academia, yo siempre he dicho, cuidado con creer con que la academia es prístina. Lo que la academia diga es lo que se debe creer. No, 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 de ninguna forma. Y mira, que hay casos también muy famosos. El caso más famoso que yo conozco es el de Stephen Meyer. Stephen Meyer es el director del Discovery Institute, que es un instituto de ciencias en Estados Unidos que se encuentra en Seattle. Y que pasa entonces, pasa todas las revisiones de pares. Un paper que está criticando la evolución y lo critica con el punto de vista del ADN. El ADN es información que está codificada incluso en los primeros fósiles que encontramos y no hay ningún tipo de argumentación para saber de dónde viene esa información. Entonces, a través de esto, él critica, ¿no? La evolución, porque no hay evidencia, no hay ni siquiera el suficiente tiempo para creer de que el ADN, la información se ha ido desarrollando de alguna forma, sino que en los primeros fósiles ya vemos un ADN muy complejo y que se comporta como una codificación casi binaria. ¿No? Pasan los revisores, de hecho es en una de estas revistas del Smithsonian Institute, que son muy famosas en Estados Unidos, ¿no? Pasan los revisores, queda en mano del director, el director de la revista aprueba que se vaya a publicar, pero resulta que los del código de ética y los códigos y los diferentes comités de la revista se dan cuenta del paper y niegan su publicación y no lo publican, ¿no? ¿Y cuál era su argumentación? Pues no había argumentación, simplemente una justificación de que está yendo en contra de lo que la mayor parte de la ciencia piensa, entonces no lo vamos a publicar. Y no se lo publicó. Como digo, es un caso muy famoso, si ustedes quieren buscarlo, es Stephen Meyer, PH, ¿no? Stephen Meyer, M-E-Y-E-R, y que es uno de los pensadores más importantes en el mundo que tenemos ahora. Luego también hay un ejemplo muy famoso, me parece que es en España, si no estoy mal, de un académico que decide publicar alrededor de 14 artículos de estudios culturales y les publican sus 14 artículos. Bueno, creo que eran 13, pero una cifra por ahí similar. Y les publican. Luego, él en otra revista publica cómo ha falsificado la información que ha puesto en esos 14 artículos
pero estas revistas le han publicado porque están de acuerdo con su punto de vista. Un punto de vista cultural, otro punto de vista de género, lo que quieran ustedes. ¿No? Y esos casos sí tenemos, y van aumentando en número. Entonces, también creo que esta criticidad que podemos plantear aquí, es decir, críticos, ser pensadores críticos, no va únicamente a las aulas de clase, no va únicamente a lo que nos pueda decir la política o la religión, sino que va también, sobre todo, con la misma academia y con lo mismo que se hace llamar ciencia, o lo que ahora se hace llamar ciencia. Sí, Eduardo, me ha pasado a mí también, te digo honestamente, y en los lugares que uno no creería, pero sí. No sé, ¿quisieras decir algo más ahí, Eduardo? Eso nada más, profe Cristian. Bueno, y casos hay muchos, ¿no? El caso Seralini, no sé si ha escuchado también el post-tide affair, casos que realmente son preocupantes, ¿no? Porque tiene mucho que ver con salud alimenticia. Y una vez publicados, el editor y jefe hace un anuncio público para rechazar el artículo, asumiendo de que puntos sumamente menores que fueron obviamente revisados ya por los pares, porque para eso se trata, obviamente, la revisión por pares, se necesita el criterio de los expertos para llevar a cabo retroalimentación, pero a pesar de todo eso, pues sí, se ve pues estos casos, ¿no? Y cada día, como usted dice, profe Cristian, es como que van apareciendo más y tal parece que el sentido mismo de la lógica, el sentido mismo de la epistemología se está perdiendo, se está desvaneciendo. Eso, profe Cristian. Muchísimas gracias. No, sí, creo que conozco el caso que mencionas. Bueno, que es verdad que hay muchos de ellos y que han sido grupos culturales los que luego empiezan a criticar la revista y a llamar y a insultar a los directores y que estos finalmente por la presión aceptan y luego sacan una carta pues disculpándose y luego retirando el artículo. No, sí, es verdad. Gracias, Eduardo. Tenemos poco tiempo, a ver si es que me puedo ir, a ver si puedo pasar esto. Bueno, aquí hay algunas preguntas, lo voy a pasar rápidamente por el tiempo que tenemos, ¿no? Que nos ayudarían con estas técnicas de diálogo, ¿no? Preguntas de aclaración. Si alguno de ustedes quiere acá el PDF o el PowerPoint de la presentación, con gusto les paso. Preguntas que presuponen, que producen suposiciones, sí, que podemos asumir, qué significa, cómo podemos verificarlo. Preguntas que requieren razón o pruebas, ¿no? Si es que hay ejemplos de qué te ha hecho creer esto, por qué crees que esto sucedió. Preguntas sobre las perspectivas, hay otra forma de ver lo que estás mencionando. ¿Has pensado en un punto de vista de la otra persona? ¿Quién se beneficia o quién pierde con esta consecuencia o con lo que tú piensas? Preguntas que calculan las consecuencias. ¿No? ¿Cuál es la implicación de esto? O sea, lo que tú crees. ¿Se relaciona esto con algún conocimiento previo? ¿Cómo afecta X a Y? Preguntas sobre la pregunta. Esto tendrá que ver sobre todo con las definiciones que nos podrá dar, qué significa, cómo aplicar esto a tu vida y demás. No me voy a detener mucho ahí, pero como digo, si es que alguien quiere el PowerPoint, con gusto les paso. Me voy a la otra parte, que es la parte de las artes liberales, ¿no? Y es esta suerte de entender que el conocimiento puede diversificarse en varias áreas. Puedes encontrarlo a través de las matemáticas, de la física, de la química, pero también puedes encontrarlo a través de las artes, sean estas artes plásticas o puedan ser estas artes como la misma lógica o la misma retórica, ¿no? Y nos encontramos en la historia que las primeras universidades que fueron creadas en el mundo en el siglo XI, ¿de dónde sale la tradición de universidad donde nos encontramos este momento? Pues sale de la influencia de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica influye para la creación de las primeras universidades, siendo si no estoy mal, la Universidad de Bolonia en el año 1095, la primera universidad, y que sale con las artes liberales. Es decir, todo estudiante universitario, que habían, claro, solo tres opciones para estudiar, ¿no?
Puede ser por un lado, puedes estudiar teología, por el otro lado puedes estudiar medicina, o puedes estudiar para ser abogado, puedes estudiar leyes. Esas eran las tres opciones que había. Pero, sin embargo, todos los estudiantes debían pasar por las artes liberales. Todos debían estudiar retórica, todos debían estudiar música, todos debían tener una clase de astronomía, todos debían tener una clase de lógica, es decir, el estudiante generalizado para que los conocimientos de un área pueda utilizarla en las otras áreas, ¿no? Luego se verá una mayor influencia en el Renacimiento con lo que se conocerá como el movimiento de las humanidades, ¿no? El humanismo, por lo menos se lo ha dividido en tres grandes opciones: un humanismo antirreligioso, un humanismo cristiano y un humanismo agnóstico, pero todos con la idea de que es el ser humano el que está en el medio del conocimiento, y es el conocimiento como una herramienta para mejorar la vida del ser humano, ¿no? Luego lo vemos en la Reforma Protestante, esta reforma de Martín Lutero de 1517 y sus 95 tesis que fueron clavadas en la iglesia de Wittenberg en Alemania, de la cual surge la idea de la libertad de conciencia y la libertad de religión. La academia no funciona sin libertad. Si no tienes una libertad de conciencia, es decir, para negarte a hacer cosas que el sistema o la institución te piden hacer, o no tienes la libertad religiosa para creer en lo que quieras creer, la academia jamás podrá sustentarse. La academia está basada en la libertad. Como podríamos decir, la democracia está basada en la libertad, como el capitalismo está basado en la libertad, ¿sí? Si el sistema o la cultura, pongamos, te está influyendo o empujando para que creas algo, la libertad de conciencia, es decir, que tengas el suficiente espacio para poder decir públicamente: yo no estoy de acuerdo, y no me pueden obligar a estar de acuerdo. Libertad de conciencia como libertad religiosa. O sea, no me pueden obligar a creer en algo religioso que no estoy de acuerdo. No me pueden obligar a ser parte de este ritual que no estoy de acuerdo, ¿sí? Bueno, en la edad moderna se lo ve un poco más dentro de la democracia y el capitalismo. La democracia lista también como el centro de las libertades, pero una democracia que da el espacio para que la academia, estas discusiones que podamos tener, pues sean libres, no únicamente en la academia, sino en la sociedad, ¿no? Y ahí he puesto el capitalismo también, porque no podrá tener argumentaciones en la compra y venta de los productos que tú tengas. Voy con mi celular y digo: bueno, yo quiero vender este celular, ¿qué características tiene? Y darás toda tu argumentación de por qué es un buen celular. Pero esto es solo posible si tienes libertad. Y la edad contemporánea, yo he puesto ahí como pregunta si es que está en riesgo. Yo creo que sí. Creo que sí. Creo que las artes liberales están en riesgo. Creo que cada vez más somos bombardeados por ni siquiera argumentaciones, por opiniones, ¿no? Que se convierten en realidades porque todos empiezan a creer en lo mismo. Y estas artes liberales, como digo, están basadas en lo que se conoce como el trivium y el quadrivium. Por un lado, el trivium basado en la rama del lenguaje, ¿sí? La gramática, la dialéctica, la retórica, ¿sí? Y el quadrivium basada en las matemáticas, vistas a través de la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Los estudiantes universitarios deben saber de todo esto para poder tener una correlación entre conocimientos de forma que puedan llegar a ciertas verdades y ciertas argumentaciones. Uno podrá ahí cambiar una que otra cosa, ¿no? Quizá uno podrá decir: ya no la retórica, quizá necesitamos de filosofía. Ya no necesariamente, no sé, puedes dejar ahí la música, que sí es necesario, pero podrás aumentar algo más, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, visiones del cosmos. Pero
en la gran parte de la mayoría de estos conocimientos se mantienen como esta relación que es necesaria dentro de las clases para poder coger información de una y llevarla a la argumentación de la otra. ¿Sí? Bueno, la verdad es objetiva y conocible a través de las artes, es decir, puedes llegar a ella a través de las diferentes opciones, pero cuando conoces algo de otras es mucho más fácil utilizar lo que ya conoces. La libertad como esencia del conocimiento, la libertad para encontrar la verdad. Sin libertad es imposible encontrar la verdad. Esto tiene que llevárselo, ojalá, espero, como un axioma que es fundamental para el conocimiento. Si no eres libre para escudriñar, para criticar, si no eres libre para argumentar, si no eres libre para poder retroalimentarte, jamás podrás encontrar la verdad. Y es necesaria la agencia. Las artes liberales toman al individuo como capaz de tomar decisiones y tomar decisiones voluntarias sin imposición. Es la agencia, el agente, el ente individuo que es volitivo. Tienes la voluntad de tomar tus propias decisiones y tener tus propios poderes. Si la agencia desaparece y eres parte de la cultura, no tendrás la actividad volitiva, voluntaria de creer en algo o de criticar en algo, sino que serás llevado por la cultura o serás llevado por las masas. Lo que la masa crea, ¿no? Lo que la cultura crea, lo que las mayorías crean. Entonces, las artes liberadas basadas en la agencia, en el individuo. Algunas preguntas importantes, ¿no? En política y religión. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Cuál es la evidencia que apoya tu creencia? ¿Cuáles son las presunciones a priori que tienes? ¿Por qué su contraparte no es verdad? ¿Es siempre verdad o a veces no lo es? ¿En qué circunstancias? Y ahí puedes utilizar estas preguntas dentro del contexto político o religioso. Vamos a ver, que yo creo en Dios. ¿Cómo llegaste a esta conclusión? No necesitas enfurecerte, no necesitas ser agresivo, simplemente le preguntas, ¿cómo llegaste allá? ¿Sí? ¿Qué evidencia tienes para esto? ¿Hay alguna presuposición a priori? ¿Has pensado en la contraparte? ¿Dios no existe? ¿Sí? ¿Hay veces en las que Dios existe y en las que veces que no? Ponen también cuestiones políticas. Lo que hemos hablado de la democracia. Digo, la democracia es el peor sistema en el que vive la humanidad. Bueno, espérate, hagámonos algunas preguntas. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? ¿Sí? ¿Qué argumentación está por detrás de lo que has dicho? ¿Cuál es la evidencia para eso? ¿Qué evidencia tienes para creer en eso? ¿Tienes alguna presuposición a priori? ¿Será que por allí eres marxista? ¿Y esto está a priori y eso está influyendo en lo que has dicho? ¿Qué pasa con la contraparte? ¿Has pensado en la contraparte? ¿La democracia es lo mejor que tiene la humanidad? ¿Sí? ¿Será que a veces la democracia sí funciona y a veces no? ¿Y en qué circunstancias? ¿Ah? Es decir, cuando estás ya en el aula, a veces es mejor, muchas veces es mejor hacerse varias preguntas. ¿Que soy un liberal? ¿O el liberalismo es lo mejor que tenemos? ¿Cómo llegaste allá? ¿Qué evidencia tienes? ¿Has pensado en lo contrario? Es decir, ¿el liberalismo es lo peor que ha pasado? ¿O será que el liberalismo funciona en estas circunstancias y en estas no? Y son preguntas que me parece a mí que funcionan como muletillas para ayudarnos a entrar en esa conversación. Y claro, puedes poner ahí cualquier cuestión política o religiosa que se te ocurra, ¿no? Pero entonces, estas herramientas, más estas preguntas, es decir, el arte socrático, más las artes liberales,
Pueden ayudarte a llevar una clase de forma amena. Pueden ayudarte a que esta clase, el estudiante sienta que es respetado, pero que sus argumentos van a ser puestos en tela de duda. Vamos a revisar toda la argumentación, a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sacamos de esa revisión. ¿Sí? Y nos encontraremos, si es que somos, como he dicho, interlocutores honestos, que podemos honestamente llegar en conjunto a conclusiones pues, reales. ¿Sí? Yo había preparado esto pensaba que íbamos a tener algún tipo de trabajo grupal, creo que no. Pero vamos a ver, yo he puesto aquí algunas tesis, ¿no? Y ojalá algunos de ustedes me puedan ayudar a revisar estas tesis. Puedan revisarlas conmigo. A ver qué podemos sacar. ¿Qué tal? La política está llena de ladrones. Otra, si no tienes trabajo, métete a la política. Todas las religiones nos llevan al mismo lugar. Los religiosos no deben ser parte de la política. Esta no la hemos revisado. La religión es el opio del pueblo. A ver si nos detenemos en las dos últimas. Si es que alguien quiere participar, pues con mucho gusto, ahí alza la mano. Pero pensémoslo. Los religiosos no deben ser parte de la política. Espérate, hagamos algunas preguntas esenciales. ¿Por qué crees esto? ¿No? Dependerá mucho de la respuesta para tu próxima pregunta. Espérate, ¿qué evidencia tienes de tu creencia? ¿Será que es solo en algunos casos o es en todos los casos? ¿Sí? O vamos con la última. La religión es el opio del pueblo. Bueno, a ver, ¿tienes cuestiones a priori? ¿Presuposiciones? ¿Por qué crees que la religión es mala? Y no necesitamos estar de argumento en argumento. Si tú dices algo, yo te voy a responder. Y el otro responderá y el otro responderá. A veces, como digo, muchas veces, es mejor simplemente llenarnos de preguntas. Porque las respuestas nos ayudarán a los dos ver claramente a dónde estamos yendo. ¿Sí? ¿Por qué esa religión y no otra? ¿Por qué ese sistema político y no el otro? Te llenas de preguntas y verás que tus interlocutores fácilmente encuentran un camino para llenar esas preguntas. ¿Ok? Bueno, son 12:45 casi. Voy a detenerme ahí un segundo. No tenemos tiempo para hacer trabajo grupal, como pues intentaba yo hacerlo dentro de este taller. Pero no importa. Puede abrir ahí un espacio para preguntas o para comentarios. Con mucho gusto, pues les escucho. Mi estimado Cris, Jennifer Padilla dice, en la política existe la corrupción porque los funcionarios y autoridades públicas abusan de su poder. Ok, mira, gracias Hernán. Vamos a ver, entonces, revisemos el argumento y llenémonos de preguntas, ¿cierto? Digamos, ¿será que todo el espacio de político es así? Llenémonos de preguntas, digamos, ¿será que todos los espacios de poder son corruptos? ¿Sí? Llenémonos de preguntas, ¿será que hay muchos honestos y también muchos corruptos, pero los corruptos son los que más sobresalen? ¿Será que toda función de poder cae en corrupción? Porque el poder nos encontramos en la religión, como en las clases, como en la universidad, nos encontramos que hay poder en todas las relaciones interhumanas. Entonces nos llenamos de preguntas y vamos intentando honestamente responderlas.
y llegaremos a un punto claro. Y podemos llegar en el caso de Ecuador, bueno, resulta que Ecuador es muy corrupto, pero no está solo en la parte política, está en todo lugar. Desde aquel estudiante que ha encontrado un celular y no quiere devolverlo, o aquel estudiante que copia el examen o copia sus trabajos, o aquel profesional que está graduado con una tesis copiada. ¿Mm? No sé si Hernán había alguna otra pregunta. Sí, Eduardo me acaba de enviar, dice, si matas a una cucaracha eres un héroe, si matas a una mariposa eres malo, si la moralidad tiene criterios estéticos. Ok, sí, bueno, podemos ir cogiendo una por una, ¿no? Y que nos demoraremos mucho tiempo. Pero bueno, llenémonos de preguntas en cada una de estas afirmaciones. Y como profesores, cuando encuentren ustedes o se encuentren en aula de clases, llenen de preguntas a sus alumnos y a ver si encontramos el camino para responderlas, ¿no? Y hay preguntas muy básicas, ¿no? Estas preguntas que he dicho, bueno, ¿cómo llegaste a esta conclusión? Y tendrá el interlocutor, aquel que ha dado ese argumento, tendrá que responder, bueno, a ver, yo he llegado a través de esto, y estas son las evidencias, y este es el argumento. Me parece a mí que, como digo, a veces, muchas veces es mejor llenarnos de preguntas que directamente saltarnos a un contraargumento. Hernán, ¿hay algo más por ahí? No, mi estimado Chris. Ok, gracias, Hernán. Entonces, espero, bueno, creo que estamos ya terminando. Espero que esta charla haya sido útil, que pues les haya hecho pensar más allá de las aulas de clase y que podamos encontrar herramientas reales, prácticas, para aquellos que se conviertan en docentes e incluso para aquellas conversaciones que tenemos con nuestros amigos o nuestros familiares, o para poder entender en qué cultura nos hallamos y cómo podemos entonces visualizar esta cultura, que puede ser que en algunas ocasiones nos está oprimiendo con ciertas opiniones, con ciertas creencias, y en otras ocasiones esas creencias tienen bases reales y evidencias reales. Y agradezco mucho, Hernán, tu apoyo acá, siempre muy comedido, y un abrazo fraterno a ti. Y gracias por este espacio. Muchísimas gracias, mi estimado Chris, estimados compañeros docentes, estimados estudiantes. Muchísimas gracias por su presencia. A nombre de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías y de los organizadores del Congreso de Educación, te damos el cordial agradecimiento, mi estimado Chris. Muchísimas gracias por tus aportes. Gracias, un abrazo, ¿no? Que tengan todos una buena tarde. Muy amables. Gracias.